Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Gracias, buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con la actual secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Mari Ferrín. Vamos a hablar sobre el tema educación. Pero antes quería hacer algunas reflexiones respecto de la herencia que deja la señora Florencia Gelmetti al frente del Ministerio de Educación. Dejando a nuestras comunidades educativas en un panorama sombrío, se aleja la ministra Florencia Gelmetti. Porque no ha estado, creo yo, a la altura de los cambios estructurales que se registran en la sociedad. No supo pensar un sistema educativo como reflejo de la sociedad y como herramienta para transformarla. La ministra, con su impericia, no entendió que la educación debe ser la política central del porvenir de miles de jujeños. Naturalmente no podemos eximirlo de esta responsabilidad al propio gobernador Eduardo Ferners, que, por lo que vemos, va a bancar a su ministra hasta el fin del mandato. Mientras se producen cambios en todos los sectores de la sociedad, mire, en la familia, en la cultura, en el mercado del trabajo, la ministra ha quedado atrapada en las viejas reglas de la escuela que usted ve permanecen constantes. Sin darse cuenta, y esto fíjese que es un dato muy importante, del anacronismo entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Los países modernos son exitosos porque en materia educativa han entendido que para diseñar un modelo educativo que le sirva a la sociedad hay que mirar primero qué es lo que pasa afuera, qué pasa en el mercado del trabajo, cómo va sufriendo transformaciones la sociedad. Entonces, es al revés. Y en otro plano, mientras los modelos exitosos han repensado el edificio escolar, estoy pasando al tema edilicio, al edificio, le decía, pensando el edificio escolar de la modernidad, revisando aspectos centrales de su ingeniería, adaptándolos a la época, la ministra de la provincia de Jujuy se embarulla en mentiras y en promesas que nunca se cumplen en el marco de un generalizado reclamo de la comunidad educativa. Fíjese, estamos terminando el ciclo y todavía siguen los problemas en las escuelas en la provincia de Jujuy. Y además deja pendiente un debate que tiene que ver con la revisión, entre otras cuestiones, de las condiciones vinculadas al aprendizaje, a los diseños de una nueva organización y de los contenidos, que no es un tema menor. Los alumnos jujeños que vienen de sectores populares están sufriendo importantes carencias que vienen ya desde sus propios hogares y se suman a las notorias carencias que se padecen en la escuela pública. Y aquí hay una responsabilidad compartida. Un gobernador que en el marco de la distribución de la riqueza para generar calidad de vida de la gente deja una gran deuda en la provincia de Jujuy y una ministra que en materia de contextos en el aprendizaje también, creo yo, se muestra impotente. Gelmetti, con su manifiesta incapacidad de gestión, ha dejado a los docentes en una profunda soledad. Y las escuelas están opacadas por el abandono. Este es el escenario, que va a tener que cambiar el nuevo gobierno, definitivamente.
La gestión de esta señora no hace más que contradecir un principio básico que persigue la educación. ¿Sabe cuál es? Anticipar el futuro. Esto es educar. Y como acá pasa lo contrario, porque hay como una suerte de gestión anémica de la educación en la provincia de Jujuy. Y solo ha logrado postergar el futuro de miles de alumnos jujeños. En un minuto vengo y conversamos con Mari Ferrín, que nos está esperando. Bueno, muchas gracias, señor director. Estamos en el aire. Nos visita Mari Ferrín. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. No, gracias por invitar. Bueno, ¿cómo observa la herencia de la educación pública que deja el gobierno que se va? ¿Lo ve con preocupación el tema? Con muchísima preocupación. Y yo escuchaba lo que venías diciendo, ¿no es cierto? Que no es únicamente culpa de la actual ministra de Educación, sino que esto tiene un largo proceso de hace muchos años y de cosas irresueltas. La vez pasada, cuando yo estuve acá, decía que los mismos reclamos que veníamos haciendo cuando yo era secretaria general de ADEP allá por los años 94-95, hemos llegado al 2015 y muchos de esos problemas no se han solucionado en la provincia de Jujuy. Lo que es una muestra clara de falta de políticas claras, ¿no es cierto?, en este sentido. Y lógicamente, a medida que fue transcurriendo el tiempo, estos problemas se fueron profundizando mucho más hasta llegar a este quiebre que tenemos en la actualidad, que tampoco es culpable total la política, la ley provincial, sino que viene con la ley federal. Esto es muy profundo a nivel nacional, porque si hablamos de contenidos curriculares, todo eso se manejaba en el Consejo Federal de Educación con reunión de ministros, porque los contenidos un poco curriculares también se determinan a nivel nacional. No es que a nivel provincial nosotros podamos tomar la libertad de ir por fuera de lo que es el marco general y nacional. Así que acá hay muchos culpables y lamentablemente falta de políticas claras para ir resolviendo cuestiones que son cotidianas y que también hacen al conjunto de las problemáticas que tiene la educación. Hay cosas que las tiene que resolver la provincia, el gobierno provincial. Hay muchas cosas que la tenía que resolver el gobierno provincial, como por ejemplo el buen gobierno educativo. Cuando dijimos en aquella oportunidad que la ley provincial que se adhería a la Ley Federal de Educación no había sido puesta en funcionamiento el gobierno educativo porque nunca se reglamentó la ley y se descabezó el viejo Consejo General de Educación de la provincia, que decía clarita la nueva ley que si no se ponía en funcionamiento el Consejo Provincial nuevo, el otro tenía que seguir manteniéndose como organismo residual y no se mantuvo como organismo residual, y ahí comenzó la debacle, para mí modesto entender, de descabezar la educación, y cada región con sus delegados regionales hizo lo que quiso, lo que pudo y nada más. Y es fundamental un gobierno educativo. El gobierno educativo es lo que le da organicidad al sistema. Si no tenemos un gobierno educativo que sea orgánico, ¿no es cierto?, no podemos nosotros luego avanzar en las otras cuestiones que son importantísimas en la educación. Para mí es muy importante el gobierno educativo. Como yo decía, las viejas maestras como somos nosotros, y con el Consejo Provincial de Educación nos manejábamos simplemente con circulares que llegaban a la escuela. Llegaba una circular a la escuela y la circular era para todas las escuelas y la directiva era clara. La directiva era clara y nos manejábamos por circulares y el sistema educativo funcionaba de lo más bien. ¿Qué pasó en el tiempo? Lógicamente, que los tiempos sociales también fueron cambiando. Lo que decías vos, Alejandro, recién. No es lo mismo la sociedad que teníamos cuando yo era docente del nivel primario, que además fue en época de proceso militar,
el acompañamiento que hacían las familias, no importa la situación social que tuvieran, pero la familia era una familia distinta, constituida, Claro. con papás que trabajaban, Ahora es mucho con más mamás mucho más complejo, muchísimo más complejo, el proceso de privatización que se produjo en los 90, la desocupación de los hombres, las mujeres que tuvieron que salir a trabajar ellas porque sus maridos eran desocupados, los chicos que pasaron a comer en comedores escolares, se fue rompiendo la célula básica de la sociedad, que era la familia, que era la que educaba en valores, ¿no es cierto?, la que educaba en valores y la que mantenía un contacto con la escuela y contribuía muchísimo en la educación de los chicos. Todo eso está destruido. Claro. ¿Qué es lo que decimos nosotros que hay que volver a componer? Hay que volver a componer. Nosotros las escuelas sin los padres, sin la familia, es muy difícil que pueda llevar adelante un proceso educativo completo para los niños. Ahora, Mari, y para los jóvenes. en ese punto quiero hacerle una pregunta. ¿El gobierno electo va a trabajar para, digamos, que la sociedad recupere calidad de vida? Sí, Y porque es fundamental paralelamente, para nosotros. yo digo ustedes, porque ustedes son referentes de educación, digo, paralelamente la educación tiene que ir de la mano de lo otro. Por supuesto. Es decir, darle calidad de vida a las familias. Por supuesto. Y O sea, acompañar. por eso, por supuesto. Todo es un combo, como yo digo. Claro. Y este gobierno está totalmente imbuido en lo que es el desarrollo humano. Sí. ¿No es cierto? Que nosotros lo practicamos en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pero que Gerardo lo tiene muy claro. El desarrollo humano es trabajar en desarrollo humano, está todo, está salud, está educación, está la distribución que se hace de la riqueza, está absolutamente todo. Porque nosotros tenemos que fortalecer a la persona, fortaleciendo a la persona se fortalece la familia y fortaleciendo a la familia hay desarrollo social. Cada uno hace lo que debe hacer. Entonces, justamente, apuntalar a la familia como célula básica es fundamental para nosotros. Es fundamental, pero para eso vos tenés que garantizarle trabajo a la gente, tenés que garantizarle buena educación a los chicos, educación de calidad, que las escuelas vuelvan a enseñar, que los chicos entiendan que deben estudiar. Por eso cuando Gerardo habla de la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, el recuperar la cultura del estudio, es fundamental para nosotros. ¿Usted entiende esto de devolverle el encantamiento al hecho de aprender? Sí, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Ahora, pero para esto no tiene que haber docentes deprimidos. No tiene que haber docente deprimido, por eso nosotros también, y yo que vengo de la extracción gremial, soy muy clara en este sentido, ¿no? Cuando discutí con Daniel Filmus, cuando yo era diputada nacional en las mesas de trabajo para la nueva ley de educación nacional, yo le recordé a él que en un curso que hice cuando yo era diputada provincial había ido a un curso y Daniel Filmus era uno de los oradores. Le digo, yo soy como maestrita acostumbrada a escribir todo en el cuaderno, yo tengo todo escrito. Ajá. Y le digo, ministro, usted dijo en esa oportunidad, es un error de los gobiernos querer discutir condiciones laborales sin discutir condiciones salariales. Entonces, el otro tema que por lo menos yo personalmente soy una convencida, es que los docentes tienen que llegar a ser profesionales. Profesionales no solo en el buen salario, sino profesionales en la buena formación y capacitación. Aquella vez cuando estábamos en el gremio y lo trajimos a José Jimeno Sacristán, él nos decía que a los gobiernos no les conviene que los docentes sean profesionales, porque les va a tener que pagar muy bien, y los va a tener que capacitar y formar muy bien. Pero entonces no piensan en las generaciones del futuro, claro, ni piensan en ser exitosos, todo lo contrario. ¿Ustedes van a romper con esto? Sí, queremos romper con esto. Por supuesto que el proceso va a ser un proceso que es lento, pero que yo creo que hay que dar pasos firmes, aunque sean lentos pero firmes. Hay que, como decía yo la vez pasada, hay que armar lograr un gran consenso, porque esto tampoco es responsabilidad únicamente de un gobierno. Si no está involucrada la gente, si la gente no se involucra en este proceso, tampoco podremos nosotros tener las mejores intenciones.
tener las mejores intenciones, pero si no hay un acompañamiento con los gremios, que hay que sentarse con ellos. Sentarse con ellos y decir, a ver chicos, que nos conocemos, y más que los que venimos de extracción gremial, nos conocemos y decir, a ver chicos, ¿cuáles son los reclamos que venimos históricamente haciendo y qué podemos hacer para ir solucionando estas cuestiones? Veamos dónde estamos parados, qué pasa con la formación docente, qué pasa, cómo se están recibiendo nuestros docentes, qué capacitación necesitan los que ya están, qué tiene que ser en servicio, cómo vamos transformando la educación nuevamente para que llegue a ser de calidad como lo fue en otros tiempos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer. Si la gente cree que esto se puede solucionar de un día para otro, es mentira. Eso sería engañarle a la gente. Pero sí se pueden dar procesos lentos que se pueden. Por ejemplo, nosotros tenemos el claro ejemplo de nuestra Marina Vilte. Nuestra Marina Vilte, cuando nosotros la recibimos hace 8 años, la verdad que estaba devastada, los docentes estaban muy desesperanzados, habían tenido una serie de inconvenientes y problemas en el gobierno municipal anterior. Y bueno, comenzamos con un proceso lento que, vuelvo a repetir, fue lograr consensos con las chicas, la mayoría, con los muchachos y las chicas docentes, desde generarles estabilidad laboral, porque venían hace muchos años trabajando. Ahora estamos haciendo el concurso para titularizar a todos los maestros del nivel primario, un concurso interno de oposición y antecedente, que ellos sepan que tienen que rendir, estudiar y todo lo demás, porque siempre ha sido de calidad. A la Marina Vilte ingresaron por oposición. En la primaria acá en la provincia no se ingresa por oposición, sino nada más que por antecedente. Y la verdad que se ha creado un equipo de trabajo tan maravilloso que, además de lo que es estrictamente educativo y pedagógico, trabaja muchísimo con la comunidad en una serie de programas que han inventado en la propia escuela, programas solidarios y todo lo demás que han ido acercando a la comunidad. Y es un gran orgullo para nosotros, que me contaba la directora de Educación, Gladys Sibila, no la directora de escuela, sino la directora de Educación Municipal, que hará 2 meses llamaron a una reunión de la provincia, porque nosotros estamos dentro del sistema educativo provincial y recibimos también la supervisión de la provincia. Cuando ellos contaron y mostraron todo lo que la Marina Vilte hace, dijeron de que los felicitaba, porque la verdad que era una de las pocas escuelas donde se trabajaba con calidad educativa. Ahora, en ese sentido, usted muestra el modelo de la Escuela Marina Vilte. ¿Usted cree que es indispensable devolverle a cada actor del hecho educativo el rol que tiene? Sí. No, eso es fundamental. Hoy da como la sensación de que no es así. No, claro, eso es fundamental. El director hace un montón de otras cosas. Exactamente. En vez de dirigir, hace un montón de otras cosas. Por supuesto, pero ese fue el mal. Por eso digo, es una crisis que tiene muchos años y que ha venido profundizándose. Nosotros, cuando en la época de los 90 le decíamos, y estábamos en el gremio, y decíamos que cada vez le cargamos más responsabilidades al director, que por cumplir esas responsabilidades dejaba su rol fundamental, que era el rol pedagógico y de guía de los docentes, ¿no es cierto? Fue algo que se fue profundizando. Acá hay que volver a recuperar las funciones de cada uno. Recuperar la función de cada uno. Como decíamos, el maestro enseñar, el director hacer el guía pedagógico del docente, ¿no es cierto?, con los nuevos adelantos que se necesita, tanto tecnológicos como pedagógicos, para adaptarlos y adecuarlos a los nuevos tiempos, y al alumno estudiar. ¿No es cierto? Lo demás se adosa, tiene que ser adosado y brindado desde afuera. Por supuesto en coordinación con el equipo directivo directivo y de docentes de la escuela. Es necesario volver a recuperar la escuela que teníamos antes, es necesario que los chicos salgan aprendiendo. Por favor, no podemos seguir con la vergüenza de que no pueden ingresar a una universidad porque no aprueban los exámenes. Hoy comentábamos en la radio, Mari, perdón la interrupción, por favor. Que en Europa, España está volviendo al dictado, a las viejas técnicas me imagino que es de la escuela que tenía yo, porque hoy se ven
los resultados de cómo escriben los chicos, cómo leen, cómo escriben. Seguro. Es un desastre. Es un desastre. ¿No? Yo siempre decía, ¿no? Yo siempre conversamos con viejas colegas de nuestra época y agarro y le digo, che, pensar que a nosotros nos han criticado tanto porque éramos muy conductistas. Le digo, pero todos mis alumnos, porque yo siempre he sido maestra de área de lengua de sexto y séptimo grado. Ajá. O sea, yo tenía mis alumnos en sexto, pasaba con ellos a séptimo en la escuela Bolman de Ledesma y de ahí volvía a sexto. Entonces yo era maestra del área de lengua de sexto y séptimo. Le digo, nosotros habremos sido muy conductistas, pero mis alumnos de toda la generación, porque yo tuve 24 años en la escuela Bolman, todos son profesionales. Todos son profesionales, desde el hijo del cañero, porque era una escuela donde iban los de la empresa Sí, Ledesma, claro. lo del turno mañana iban los hijos de los jefes de la empresa, y el turno tarde los hijos de todos los cañeros. Todos son profesionales. Le digo, y mis hijos, ¿no es cierto?, que son producto de la Ley Federal de Educación, me ha costado, y eso que tenían 2 papás en la casa que eran docentes, y que lo apuntalaban. Y aún Y así le costó mucho. sufrieron y les costó muchísimo estar en la universidad. ¿Te imaginas aquellos pobres chicos que en su casa ni siquiera tienen la posibilidad de que alguien les dé una mano y o que el papá no tiene el dinero como para mandarlo a una maestra o a un profesor particular? De eso estamos hablando. Seguramente, yo personalmente, y esta es una opinión muy personalmente, hay que llegar a algunas prácticas de las que teníamos antes, en donde yo como maestra de lengua no le corregía con rojo el error ortográfico, le subrayaba la palabra y el chico, mi alumno, sabía que tenía que recurrir a un diccionario, ver cómo se escribía esa palabra y volver a escribírmela en el margen de la hoja en forma correcta. Y los hacía leer mucho, porque lo ortográfico es mucho memoria visual, Claro. visual también. Claro. Entonces no podemos llegar a que rindan examen a abogados para entrar a la justicia y que aprueben 4 o 5 porque tenían errores ortográficos. Entonces de eso estamos hablando, ¿no? De las cosas más pequeñas y simples Usted me decía, hasta las más grandes. Usted me decía fuera de cámaras que es imprescindible el diálogo. Es imprescindible el diálogo. ¿Usted cree que esta es una herramienta fundamental? Es una herramienta fundamental y que yo la he practicado siempre. Y que da buenos resultados. Siempre da buenos resultados. Cuando uno dialoga, y hay que entender bien el término, lo que es diálogo, el diálogo no es de uno solo, Sí. es de a dos. Sí. Y en el diálogo uno puede encontrar consensos y disensos. Pero también si el diálogo es hecho con buena intención y con buena predisposición, se logran consensos en medio de los disensos. Yo lo he practicado mucho a lo largo de mi vida y en todas las funciones y trabajos que he realizado, y yo les puedo asegurar que tienen muy buenos resultados. Y crean lazos que uno cree que no se crean, pero crean lazos porque al mismo tiempo se crea confianza. Llegamos a un acuerdo y a ver cómo cumplimos ambas partes con ese acuerdo. Y a medida que se van cumpliendo los acuerdos, se va logrando confianza y lealtad entre las personas. Yo estoy una convencida de eso. Y yo creo que acá hay que dialogar mucho. Al que le toque estar en educación, se va a tener que sentar a dialogar con los gremios, se va a tener que sentar a dialogar con la gente que está en educación, porque hay mucho personal que es de planta permanente. Se va a tener que sentar a dialogar mucho con equipos técnicos para ver qué es lo que se va realizando de a poco y en forma gradual y sistemática. Y soy una convencida que eso es fundamental. Y al que le toque otras áreas, tiene que sentarse a dialogar con los trabajadores en las distintas reparticiones. De la misma forma. De la misma forma. ¿El gobernador electo tiene ya definido qué va a hacer? ¿Quién va a ir al ministerio? No, si lo tiene definido, no lo ha manifestado todavía Sí, ninguno de nosotros. No ha escuchado nada. No, la verdad que no. La verdad que no. Únicamente dijo, seguramente a muchos de ustedes, hablando de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, seguramente a muchos de estos funcionarios yo los voy a necesitar en mi gobierno. Fue lo último que dijo. ¿Usted estaría preparada para desempeñarse dentro del área del Ministerio de Educación? ¿Está en condiciones? A ver, si se lo pide el gobernador. Yo creo que nadie está totalmente preparado para ocuparse de una determinada función, como yo no estuve totalmente preparada cuando me hice cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano. Pero yo creo que lo importante es
el saber, el tomar el trabajo y el desafío con una gran responsabilidad. El tomar el desafío con una gran responsabilidad significa muchas cosas, entre esas ser muy criteriosa, dialogar, como digo, dialogar y saber armar buenos equipos. Pues yo soy, como yo siempre digo, yo soy una simple maestra de grado. Yo soy maestra de primaria. ¿No es cierto? Sería irrespetuoso querer saber más que otros docentes o funcionarios que conocen del tema secundario o que conocen del tema terciario o que conocen de formación docente por nuestros institutos. Yo creo que lo importante en toda esta historia es reunirse de un buen equipo de trabajo que abarque las distintas áreas, y ser un conductor después, en definitiva. Ser un conductor que esté atento a lo que se va haciendo en cada una de las áreas, conversado, porque también muchas veces se ha cometido el error de que cada uno hizo lo que quiso, sin que verdaderamente haya un trabajo en equipo, que es fundamental. Yo estoy designada para ser diputada, no sé si que también en el ámbito legislativo hay mucho por hacer. Tenemos que reglamentar la ley de educación, que esa va a ser la base después para poder organizar el sistema. Claro. Así que no sé, de todas formas todos los del partido y los funcionarios. Me imagino que debe haber una gran expectativa a esta hora, ¿no? Hay una gran expectativa. Hay expectativa, hay muchos rumores en la calle, claro. Hay muchos rumores en la calle, pero vuelvo a repetir, la palabra la tiene Gerardo, nuestro nuevo gobernador, que también es muy criterioso y que nos conoce, a todos nosotros nos conoce desde hace muchos años y sabe cuál ha sido nuestra trayectoria a lo largo de todos estos años, desde que yo estaba en el gremio, de ahí en adelante. Así que bueno, veremos. Esperemos que pase el tiempo. Esperemos que pase el tiempo. No mucho tiempo, porque aparte, a ver, cuando uno habla de transición, ¿usted cree que el gobernador? Yo no sé hasta qué punto podremos hacer una transición si no hay un acuerdo con el gobernador. Claro, pero la pregunta sería, ¿usted cree que el gobernador electo está esperando que se defina quién va a ser el presidente para avanzar en algunos? También yo creo que también es importante eso. Yo creo que también es importante saber cuál va a ser nuestro presidente, porque sea uno u otro, yo creo que se modifican también algunas cuestiones. Yo creo que hay que esperar tranquilamente y no falta tanto para el 22 de noviembre y de ahí seguramente. Y en las transiciones, vuelvo a repetir, también yo creo que debe haber un acuerdo entre el gobernador saliente y el gobernador entrante, como para que en este periodo también se pueda ir haciendo alguna... Aparentemente las primeras conversaciones darían comienzo la semana próxima. Claro. En el marco de la transición, ¿no? Claro, en el marco de la transición, porque no es lo mismo al que sea equipo de educación ir averiguando ahora más o menos en dónde estamos parados, a empezar recién después de diciembre. Claro. Por eso digo, no sé, desconozco cuáles serán los acuerdos o arreglos que llegará lo más antes posible, creo yo, porque lo más antes posible. Terminan las clases terminan las clases, como yo digo. El nuevo ciclo. El nuevo ciclo, y vos decís, terminan las clases y el 15 de febrero ya están los docentes en la escuela. Claro. Y nos vamos a topar con las escuelas, las condiciones en las que están, la refacción, el tanque de agua que no se limpió. Qué tema, ¿no? Y es todo un tema, sí, la verdad que sí. Mari, mucha suerte. No, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. Punto final. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. No se mueva. Ya viene Palpalá hoy. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.